Bien, les da bien a todos ustedes. De muy buena manera, ¿no? Hay entierro. No es un entierro, creo. ¿O será? ¿Sí es? Bueno, de vez en cuando siempre alguien termina dejando la ciudad, ¿no? De vez en cuando siempre alguien falta en la ciudad. Así que no tienen por qué asustarse, aunque eso más parece desfile, ¿no? El muerto está desfilando entonces. Bien, habrá sido muy patriota, habrá sido alguien que siempre ha llevado por delante sus deberes cívicos. Bien, están terminando ustedes una semana, están terminando ustedes un nuevo momento, pues, de preparación y prácticamente ya estamos en el mes de octubre y el tiempo se va cortando, ¿no? Parece que los días pasan con tanta rapidez, con tanta fluidez, que ya dentro de poco va a ser solamente la quincena de octubre y va a faltar un mes y medio para lo que es el examen de admisión, a lo cual ustedes deben estar completamente preparados, ¿no? Con todas las ganas, con la predisposición y la actitud correspondiente que caracteriza a todo buen estudiante que logra siempre prepararse de la manera más responsable. Bien, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy nosotros con todo lo correspondiente a lo que es ya la literatura del siglo XX y entrar a la primera parte de literatura española. Mientras va pasando la banda, vamos a ir organizando la pizarra. Bien, entramos a lo que se conoce como el vanguardismo en este ciclo de repaso que tú tienes, en este ciclo de repaso en el cual tú te estás prácticamente volviendo a recordar, a recapitular, a rememorar temas que ya conoces, que ya has hecho anteriormente. Cuando se habla de vanguardia, en algunos textos los vas a encontrar como literatura del siglo XX, también le llaman así, porque aparece en el siglo XX. Ahora, este vanguardismo, lógicamente, va a aparecer teniendo como un contexto histórico. ¿Qué cosa? El contexto histórico en el cual surge es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en su momento llamada también la Gran Guerra o la madre de todas las guerras, ya que no había una guerra de estas dimensiones hasta ese momento. Prácticamente esta Primera Guerra Mundial se da a causa de un disparo. Gavrilo Princip, miembro militante de Mano Negra, un movimiento separatista serbio, asesina al archiduque de Austria y Hungría, Francisco Fernando, y a su esposa, Sofía Chotek. Luego del asesinato, pues, se va a desencadenar esta Primera Guerra Mundial. Precisamente la muerte de este archiduque de Austria y Hungría va a ser el pretexto para que un 28 de julio de 1914 se dé este gran enfrentamiento bélico. 4 años, hasta 1918. Termina con el llamado armisticio o el Tratado de Versalles el 11 de noviembre a las 11 de la mañana de 1918, ¿cierto? El hombre de Europa, el hombre en el mundo, ante la pérdida de los valores, ante la pérdida de la humanidad y ante la pérdida de todo lo que era el sentido mismo de la existencia a causa de la guerra, porque la guerra hace eso, la guerra desnaturaliza, no sabía qué dirección tomar. No había una dirección ni política, ni filosófica, ni artística. Entonces empezaron a crear a partir de 1920, es decir, hace 100 años atrás y un poquito más nada más, una serie de caminos que los representara a través de lo político, a través de lo filosófico, a través de lo artístico. Entonces, estas escuelas juntas se van a llamar vanguardismo, ¿está claro? Entonces, el contexto es la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial incluso se utilizaba un término que es el avant-garde. ¿Qué significaba ese término francés? Era hacia adelante. Hacia adelante. Entonces, pues, la vanguardia es la parte de adelante. La retaguardia es la parte de atrás. Ellos quieren ser, así como en el pelotón que va a la guerra,
el avant-garde, quieren estar delante de todos. Por eso este vanguardismo se opone a los movimientos literarios anteriores a ellos. Se va a oponer al naturalismo, al realismo, al romanticismo, al neoclasicismo. ¿Por qué se opone a todos ellos? Porque estos son movimientos literarios eminentemente tradicionales. Entonces, el vanguardismo se opone a la tradición. Específicamente, se va a oponer a los moldes y cánones impuestos por la literatura tradicional. Quieren romper con esos moldes y cánones. Ellos se sienten inconformes, como les digo, en ellos hay inconformidad por las creaciones artísticas hasta ese momento. Hay un sentido de inconformidad. ¿Me dejo entender hasta ahí? Claro, entonces, ¿qué buscan ellos? Lo que están buscando ellos es quieren crear un arte nuevo. Quieren crear un arte nuevo. Hasta ahí está todo bien. Luego, dentro de lo que es el vanguardismo, ¿cuáles son las características que tiene? Vamos a mencionar a las más importantes. Dentro de lo que es la poesía, ellos van a manifestar su deseo por la libertad en la composición poética, lo que se conoce como el verso librismo. El verso librismo, o también en algunos casos le dicen verso libre. ¿En qué consiste el verso librismo? Es pues dejar de lado la tradicionalidad en la composición poética y ellos básicamente van a dar paso a una poesía libre de rima y de métrica. Entonces, en el verso librismo se rompe con la rima y la métrica. Se rompe con la rima y la métrica. Solamente dejan el ritmo, es decir, la musicalidad, la sonoridad en la poesía. Nada más eso. Entonces, como se ha roto con rima y métrica, es decir, el poema ya no tiene que sonar igual al final de cada verso y cada uno de los versos del poema ya no tiene que tener la misma cantidad de sílabas, se va a innovar en la poesía. Aquí se da paso a los famosos caligramas, por ejemplo. Aquí aparecen los caligramas, que son específicamente poemas visuales. Los caligramas son poemas visuales, poemas espaciales. Tienen formas. De repente tú en el colegio has trabajado los caligramas, poemas que tienen formas. Dibujabas con las palabras, ¿no? Tu poema se llamaba Amor y tenía la forma de un corazón. Tu poema se llamaba Árbol y tenía la forma de un árbol. Tu poema se llamaba Ave y tenía la forma de un ave. ¿Te recuerdas? ¿En el colegio lo has trabajado de esta manera? ¿Lo has hecho? Sí, ¿no? Algunos lo han hecho. Algunos no han hecho la tarea. Bien, esos son los caligramas. Dentro de la poesía, esta es la innovación. Pero también está en lo que es la narrativa. Cuando se va a narrar, cuando se habla de narrativa, tenemos, por ejemplo, lo que es el uso del monólogo interior. El monólogo interior. ¿Qué es monologar? Monologar es hablar con uno mismo. Entonces, el personaje ahora monologa. Muchos dicen, el monólogo interior es el libre fluir de la conciencia. El libre fluir de la conciencia. Jovencitos y señoritas, la conciencia fluye con libertad. La conciencia se manifiesta libremente dentro tuyo. O sea, tú no puedes dejar de pensar. Tú no puedes dejar de monologar. Si a ti te dicen, pon tu mente en blanco, es imposible, no lo puedes hacer. Si a ti te dicen, no pienses en nada, es imposible, siempre vas a pensar en algo. Ahora mismo tú estás monologando. Y es más, muchos de nosotros somos muy dispersos. Es decir, estamos pensando en una cosa
luego nos distraemos con otro pensamiento y viene otro pensamiento y viene otro pensamiento y al final, pues, a lo que debimos haberle prestado atención, no le hemos dado el tiempo que se merecía. Nos hemos dispersado. Porque siempre estás monologando, pues. Por eso, alguna vez cuando te han dicho, haz que nada pase por tus pensamientos, ¿lo has podido hacer? No, no se puede. Entonces, ese es el monólogo interior. El personaje siempre está monologando, hablando con él mismo. Por eso tú como lector, cuando lees La Metamorfosis, por ejemplo, de Franz Kafka, sabes que el personaje no habla, porque el personaje es un insecto, silba, chilla, sisea. ¿Cómo sabes tú lo que está pensando? Porque siempre él está monologando, él está hablando con él mismo. ¿Está claro? Se inserta en la literatura. También, aparte del monólogo interior, se va a dar lo que se conoce como la atemporalidad del relato. La atemporalidad del relato. ¿Qué cosa es atemporalidad? Sin, ¿verdad? Sin tiempo. Es decir, se rompe con el tiempo cronológico. Va a romper con el tiempo cronológico. ¿Está bien? Rompe con el tiempo cronológico. Y para eso va a utilizar determinadas técnicas, pues. Hay técnicas que se van a usar para ese rompimiento del tiempo cronológico. ¿Qué técnicas conoces? Ya está, por ejemplo, el flashback. Flash rápido, ¿no? Back hacia atrás. Entonces, es una técnica que va a hacer que el tiempo retroceda rápidamente hacia el pasado. Hacia el pasado. ¿Cómo se llama? Flash forward. El adelantamiento rápido en el tiempo. ¿Cómo se llama también? Es el adelantamiento en el futuro. ¿Ves? Incluso hay otra que se llama el flash sideway, que son tiempos paralelos. Estás en el pasado y también en el presente y puedes también estar en el futuro. Son tiempos paralelos. Y es más, ¿hay todavía un retroceso más en el tiempo? Claro, hay retrocesos en el tiempo que duran más. Por ejemplo, tenemos el raconto. El raconto, que ya es un recuerdo mucho más prolongado. Por eso las novelas de la vanguardia a ti casi no te llaman la atención, porque estas novelas utilizan estas técnicas, utilizan estos rompimientos de los tiempos y no los entiendes, pues. ¿Por qué no puedes entender 100 años de soledad? Porque el tiempo está fragmentado, con un raconto al inicio nada más de la historia. ¿Por qué no entiendes el Pedro Páramo? Porque en el Pedro Páramo el tiempo está fragmentado como un rompecabezas. Se usa mucho el flash sideway, dos tiempos paralelos, pasado y presente. Por eso a ti te gusta más la subliteratura, porque las historias de subliteratura no utilizan esas técnicas. Su narración es muy lineal, como un amigo o como una amiga que te estaría contando una historia, ¿no? Son rompimientos de los tiempos. Y te pasa también. Tú en tu vida diaria tienes tu flashback. ¿Retrocedes o no rápido en el tiempo? Claro, por instantes dura ese retroceso en el tiempo. Tienes tu flash forward. ¿Te adelantas o no en el tiempo? Sí. Imaginas lo que podría ser en el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces, son técnicas que se van a dar dentro del vanguardismo. Pero si hay algo importante en el vanguardismo, es que aquí también surgen los ismos de vanguardia. Surgen los ismos de vanguardia. ¿Qué son los ismos de vanguardia? Los ismos de vanguardia son escuelas artísticas
o también algunos les llaman corrientes artísticas. Hace un momento, cuando empezamos la clase, les dije que había una cantidad de escuelas, de movimientos que van a surgir alrededor del mundo, ¿verdad? Esos son los sismos. O sea, el vanguardismo no es un movimiento literario unitario, no es un movimiento literario único, así como era el romanticismo o el realismo. El vanguardismo es un conjunto de corrientes artísticas. Es como si fuera el salón de clases. En este salón de clase, cada uno de ustedes proviene de un colegio diferente. Cada uno de ustedes vive en un lugar diferente. Cada uno de ustedes tiene un nombre diferente. Cada uno de ustedes tiene una posición ante la vida. Tiene una visión del mundo. Cada uno de ustedes tiene sus gustos y sus preferencias artísticas. Son distintos, ¿verdad? Claro, son diferentes. Pero si los juntamos a todos en conjunto, ¿qué serían ustedes? ¿Cómo se hacen llamar en el salón? ¿Salón? ¿Cómo se llama el salón? Quetzal. Todos juntos son Quetzal. Ese es el vanguardismo. Movimientos, escuelas, corrientes artísticas que surgen en distintos lugares del mundo, cada uno con su posición ante el mundo, cada uno con su novedad artística o su propuesta, pero que unidos se llaman vanguardismo. ¿Me dejo entender? Esos son los sismos de vanguardia. Tú debes saber que dentro de lo que son estos sismos de vanguardia, el más importante, ¿cómo se llama? El más importante de todos, para muchos, es, aunque yo creo que hay muchos sismos que llegan a ser importantes, ¿no? Pero consideran como el más importante de todos al llamado surrealismo. Surrealismo, ir más allá de la realidad, el surrealismo. El surrealismo básicamente lo que retrata es, o quiere mostrar, el mundo del subconsciente. El subconsciente, es decir, el mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños. Refleja todo ello y muchas veces tus sueños llegan a ser completamente absurdos. Así que las obras de los surrealistas van a tener esa tonalidad de lo absurdo, van a tener esa tónica de lo absurdo. El surrealismo básicamente pues aparece a partir de la influencia, recibe la influencia del psicoanálisis. Recibe la influencia del psicoanálisis. ¿De quién? De Sigmund Freud. Psicoanálisis. Si quieres lo escribes con la S solamente, o si quieres le pones la P delante, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, para que no te estés haciendo escándalos con la palabra. Mucha gente se escandaliza con las palabras. Entonces, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Los psicoanalistas son aquellos que pueden estudiar tu alma. Ellos pueden estudiar tu mundo interior. Por eso se llama psico. ¿Psico de dónde viene? De psique. Tú tienes tu psique, tú tienes tu psiquis, ¿verdad? Que es tu alma. Entonces, si yo digo psicología, es el estudio del alma. Si yo digo psicoanálisis, es analizar el alma. Y los psicoanalistas, ¿desde dónde analizan el alma? Desde los sueños. O sea, los psicoanalistas dicen que nosotros, los seres humanos, somos una máquina de represión. Reprimimos constantemente. Reprimimos deseos, miedos, temores, alegrías, frustraciones, emociones. Andamos reprimiéndolo todo. Entonces, supongamos, tú ahora sientes miedo, sientes temor, sientes pena, sientes angustia. Y es que saliendo de casa, has escuchado que papá y mamá estaban discutiendo. Papá y mamá están peleando, han hablado de separarse. Hace bastantes días que están hablando de lo mismo. Y ahora que salías de casa y te venías a la academia, pues también los has visto pelear, los has dejado peleando. Como han hablado de divorciarse, tú has caminado hasta la academia, te has subido al bus de repente, si es que vives muy lejos, pero esos miedos y esos temores de quedarte solo, de que papá y mamá
se divorcien, esas tristezas, tú no las has manifestado en el camino. ¿Qué has hecho? Lo has reprimido, lo has guardado, porque estás en estado consciente, lo puedes controlar, pues. En estado consciente lo controlas todo. Pero cuando te vas en la noche y te duermes, vas a entrar en un estado de inconsciencia. Y en la inconsciencia tú no controlas absolutamente nada. ¿Y qué va a pasar con esos miedos, esos temores y esas tristezas? Se van a liberar y se van a manifestar en tu sueño. Y vas a soñar que estás entrando a tu casa de noche, está toda oscura la casa, ves objetos en el piso, algunos rotos, todo está desordenado, escuchas que mamá está llorando en la habitación, que papá está gritando en otro lugar, los buscas y no los encuentras. La habitación está vacía, estás solo ahí. Sales porque has notado que también se están yendo, te están dejando a ti ahí dentro, sin nadie más. Desesperado empiezas a buscar a papá y a mamá fuera de la casa, pero no encuentras a ninguno de los dos, solamente estás en medio de personas que te miran, te observan y sientes miedo, te sientes desprotegido y te despiertas sobresaltado. Has tenido una pesadilla, porque ese miedo, ese temor, esa angustia de quedarte solo, esa tristeza de la separación de tus padres se ha manifestado en el sueño. Entonces, un psicoanalista va a analizar tu alma desde cómo sueñas, desde qué es lo que sueñas. Entonces, dijeron los surrealistas, si los psicoanalistas pueden analizar los sueños, nosotros hay que manifestarlo a través del arte. Entonces, si tú ves de repente un barco que va navegando en medio del firmamento, un barco con las velas completamente rotas, un barco envejecido, pues ese es un cuadro surrealista. ¿Verdad? Si tú ves una escultura de una cascada, de la espuma van saliendo caballos galopando, pues esa es una escultura surrealista. Si tú lees una novela donde un hombre amanece al día siguiente convertido en un insecto, tiene pues esa novela sus rasgos surrealistas. Es que tus sueños son así, como te digo, completamente absurdos. ¿Me dejo entender lo que es el surrealismo? Entonces, pues, tú que andas soñando con esa persona que tanto te gusta, no es que esa persona piensa en ti como te han dicho. Claro, es un deseo tuyo, es un deseo reprimido que tienes. ¿Te das cuenta? Así que olvídate eso de que está pensando en ti la persona, que por eso la sueñas. Eso es mentira, esa persona ni siquiera sabe que existes. ¿Bien? Ahora, aparte del surrealismo, existen pues otros ismos de vanguardia, ¿no? Otros ismos de vanguardia que son muy importantes. Ya no voy a explicar a ninguno de ellos, aparte del surrealismo, por cuestiones de tiempo. Tenemos, por ejemplo, a lo que es, lo voy a poner en rojito, este que vamos a ver, el expresionismo. También tenemos por ahí, tenemos el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo. El tremendismo no es. El tremendismo es una técnica literaria, técnica narrativa más que nada, ¿ya? Futurismo, cubismo, dadaísmo, impresionismo, el pop art, el ultraísmo, el impresionismo. Hay muchos ismos de vanguardia. Nosotros vamos a ver al máximo representante del expresionismo. El máximo representante del expresionismo, ¿cómo se llama? Claro, bueno, se llama, digo, porque los hombres que han dejado huella en la historia de la literatura universal, pues nunca mueren, ¿no? Logran al menos la eternidad hasta un determinado tiempo. Se les va a olvidar, lógicamente, pero se les va a olvidar de acá pues unos 100 años, unos 200 años. Nada perdura en el tiempo, ¿no? Bien, Franz Kafka. Este señor es el representante del expresionismo. Pero, ¿qué cosa es el expresionismo? ¿Qué cosa es el expresionismo? Cuando nosotros hablamos de expresionismo y a Kafka como el máximo representante, nos referimos
pues al istmo de vanguardia, que lo que quiere es expresar, lo que quiere es manifestar. ¿Qué cosa? Los sentimientos y las emociones más profundas, más intensas. ¿Qué sentimientos y emociones profundas tienes tú? Nada. Nada. Las emociones, los sentimientos, lo que tú llevas dentro. Si yo ahora te traigo un cuadro grande donde está una mujer, muchacha ella, pues sentada en el sofá, los pies recogidos sobre el sofá, ella apoya la cabeza en una de las manos y ella está mirando hacia la ventana y tras de la ventana se ve parte de la ciudad y está cayendo la lluvia. Ella observa con la mirada casi perdida. Esa imagen, ¿qué sentimientos y qué emociones te manifiestan o te transmiten? Soledad, ¿qué más? Depresión, nostalgia, tristeza. ¿Ves? Eso es. ¿Has visto tú la pintura de Edvard Munch? Es un pintor noruego. Su pintura se llama El Grito. Es una imagen con unos rasgos muy violentos de una persona que está gritando desesperada, ¿no? Esa es una pintura expresionista, pues. O de repente tú has podido notar las pinturas de Vincent Van Gogh. Si es que has podido por ahí conocer a Vincent Van Gogh, ¿no? En el cole hacías arte, ¿no? En el cole ni conocían a Vincent Van Gogh. Bien. Pues entonces, todas las pinturas de Vincent Van Gogh son pues muy expresionistas, te transmiten nostalgia, tristeza, soledad. De repente habrás conocido, habrás visto el más conocido de todos, aparte de todos los cuadros que tiene, que es La Noche Estrellada, esa pintura, ¿no? Ya, pues ese es expresionismo. Eso sí han visto, eso sí ven, pero pues ya porque uno les obliga, si no, no lo ven por cuenta propia, ¿no? Otras cosas sí les gustaría ver, ¿no? Bien. Franz Kafka. Este señor es checo. Adscrito, es decir, adherido a la literatura alemana, porque la gran mayoría, por no decir todas, de sus obras fueron compuestas en alemán. Además de eso, tuvo una difícil relación ¿con quién? Claro, tuvo una difícil relación con el padre. No se llevó muy bien. ¿Ya? Una difícil relación con el padre. ¿Qué más? Tuvo a su amigo. Este fue su amigo y Albacea. Su amigo y Albacea, ¿cómo se llamó? Max Albacea, el que cuidaba de sus obras. Max Brod, no es Max Castro ni Max Salvador, no. Max Brod le dijo, mi literatura no sirve, no tiene validez, pues es una literatura pésima que no influye en nada y menos aporta en nada. Y destrúyelo cuando yo muera, pero Max Brod no lo hace. Él no lo vende, lo edita y lo publica. Entonces, pues, gracias a Max Brod tenemos la literatura de Franz Kafka. Ahora, la novela más importante de Franz Kafka y considerada una de las novelas más importantes del siglo XX se llama ¿cómo se llama? La Transformación. Ese es el título original, La Transformación. ¿Ya? Ahora, se hizo muy mal la traducción y nosotros le conocemos como metamorfosis. Metamorfosis. Así le llamamos. Ahora, esta novela ejerce una crítica ¿a quién? A la familia, a la sociedad capitalista. Ejerce una crítica a la sociedad capitalista.
¿Por qué? Porque en la sociedad capitalista, en la sociedad en la que tú te encuentras, el hombre, ¿cómo es considerado? El hombre solamente es considerado economía. El hombre solamente es considerado unidad económica. El hombre solo es unidad de venta, nada más. Tú vales económicamente. Y vales por lo que produces, pues. Si produces más, vales más. Si produces menos, vales menos. Y si no produces nada, no vales nada. ¿Bien? O sea, tú tienes ahora un valor. Es más, tu vida tiene un valor. Hasta para el sicario que te va a quitar la vida, pues tu vida tiene valor. Pues. Tu vida representa el salario del sicario. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? En los tiempos actuales, pues lo económico ha desplazado a lo humano, a lo social, a lo cultural. El hombre quiere crecer y quiere desarrollarse solo económicamente, nada más económicamente. Pero los otros aspectos de la existencia humana, pues los ha dejado de lado. El hombre es eso, un ser completamente, pues, considerado valor económico. Gregorio Samsa, cuando lleva el dinero a su casa, mantiene la familia, cuando él está pagando cuentas, deudas, la educación de la hermana, recibe la atención del papá, de la mamá, de la hermana. Se preocupan por él, le preguntan cómo se encuentra, si está desayunado, si ha comido, pues están preocupados siempre por él. Pero cuando ya no puede llevar el dinero porque se ha convertido en insecto, como ya no mantiene a la casa ni a la familia, ¿qué le dicen? Que hay que echarlo, que no sirve, que para qué se encuentra ahí. ¿Te das cuenta? Ya ha perdido valor económico. Entonces, dentro de la sociedad capitalista, tú eres un ser completamente reemplazable, pues. O sea, tú no te creas la última chupada de mango, ¿no? Tú no te creas, pues, la última Coca-Cola de desierto. Tú eres reemplazable, te van a reemplazar en algún momento. Eso pasa, a todos nos pasa. Así como amorosamente a ti te han reemplazado alguna vez, como amorosamente alguna vez han tratado tu amor de forma descartable, igual pues. Es un ejemplo para que ustedes pues puedan relacionar. Ahora lo han entendido mejor, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de lo que es la transformación o la metamorfosis, el tema que desarrolla es la degradación y la deshumanización. Ya no quieres atender. La degradación y la deshumanización. Ya no vamos a poner deshumanización humana porque sería redundar pues en la idea. El hombre es el único que se deshumaniza, no va a ser el animal que se deshumaniza o el objeto que se deshumaniza. Entonces ya sería redundar en la idea. Entonces, la degradación y la deshumanización dentro de la sociedad contemporánea, en esta sociedad actual. Dentro de la sociedad contemporánea. Bien, todo gira en esta historia en base a este personaje. Se llama Gregor Samsa. Gregorio, llámenle si desean. También ahí hicieron mala traducción, ¿no? Gregor Samsa. Ya, Gregorio, ponle. Gregor Samsa es el mismo Franz Kafka. Por eso muchos dicen que esta novela es una novela de carácter autobiográfico. A ver, pues nosotros tenemos aquí el oficio de Gregor Samsa. Él es viajante de ¿qué? Lo voy a hacer con el color azul. Es vendedor de telas, claro, es comerciante.
pero ahí en el libro se hace llamar viajante de comercio, vende telas. Por eso le dice al gerente, ¿no? En un momento tomo el muestrario de telas y me voy a trabajar. Kafka era vendedor de seguros, corredor de seguros. Entonces, es el oficio que tienen. La relación con el padre. La relación con el padre. Pues, ¿el padre qué hace con Gregor? Sufre Gregorio el abuso del padre, ¿verdad? Abusa de Gregorio. ¿Qué hace el padre con Franz Kafka? También abusa de él. Lo maltrata, lo ofende, lo humilla. Por eso Franz Kafka en su momento llegó a escribir cartas a mi padre, donde le pregunta y le dice, ¿por qué me maltrataste? ¿Por qué la humillación? Porque el padre se burlaba de él. Precisamente esa inseguridad que el padre le brindó desde la infancia a Franz Kafka se desencadenó más adelante en una falta de estima personal que no podía ni siquiera el relacionarse con las mujeres. No es que no le gustaran las mujeres, sino que tenía miedo al compromiso, porque el padre desde muy niño lo hizo sentir mediocre, inservible. Así lo hizo sentir. Y pues también tenemos nosotros la causa de la muerte. La muerte. Pues Gregorio Samsa muere a partir de una manzana que tiene clavada en el caparazón, que lo va matando día tras día, paulatinamente. Franz Kafka muere por la tuberculosis, una enfermedad que tuvo desde muy pequeño y que lo fue matando día tras día, paulatinamente. Entonces, la misma historia de Franz Kafka es la de Gregor Samsa. Por esto date cuenta en los apellidos. Tienes la consonante este en la primera ubicación, la primera letra, y en la antepenúltima ubicación, la antepenúltima letra. Lo mismo que la K en Kafka. Primera ubicación, la primera letra, y penúltima ubicación, penúltima letra. Se repite. Tienes la vocal A en la segunda ubicación y al final. La vocal A en la segunda ubicación y al final. Y tienes una consonante solita al medio. En Samsa la M y en Kafka la F. Samsa, Kafka. Es la misma historia del personaje. ¿Está bien? Entonces tiene rasgos autobiográficos, pues, esta historia de la metamorfosis de Franz Kafka. Hablemos ahora de Gregor Samsa. Gregor Samsa, ¿qué simboliza? Él representa la degradación, es el hombre degradado. Es la degradación, pero solamente física. Él es la degradación física. Él se degrada físicamente, ya que prácticamente tiene que vivir encerrado, en soledad, está incomunicado. Es un insecto, come desperdicios, ni siquiera habla, solamente silba, chilla, sisea. Entonces, pues, es la degradación física. En lo espiritual sigue manteniendo lo que es, claro, sigue preocupándose de la familia. Entonces, su degradación solamente se da en el plano físico. Se está dando, por ejemplo, en la incomunicación. Está incomunicado. ¿Qué más? Es un insecto. No se sabe qué tipo de insecto es. Solamente dice insecto. Así que no es cucaracha. No es por ahí una mosca, como dicen, ¿no? Incomunicado, es un insecto y además come, ¿qué cosa? Desperdicios. Entonces, es el proceso que va a sufrir Gregor Samsa de animalización. Proceso de animalización. O será insectización, ¿no? Se vuelve insecto. Bueno, pero la palabra insectización creo que no existe, ¿no? Bien, entonces, tenemos ahí a los personajes que van a girar alrededor de él. Ahí está el expresionismo. Tenemos, por ejemplo, nosotros, ¿a quién? Tenemos al padre.
El padre representa la autoridad familiar. Es el autoritarismo familiar. Tú tienes un papá como ese, el que te obliga a hacer las cosas, el que direcciona tus decisiones, el que te somete de acuerdo a lo que él considera correcto y apropiado, el que no te da libertad, ¿verdad? En algunos casos tenemos un papá así, muy impositivo. Entonces, el padre hace eso. El padre, ¿qué le manifiesta a Gregor? ¿Qué le expresa? El odio. Lo odia el padre. Él es el que le va a aventar la manzana, pues. ¿Ya? Luego de eso, ¿tenemos a quién? Tenemos al gerente. El gerente es aquel que representa la autoridad económica. Algún día lo vas a tener. El gerente a quien no le importa lo que estés pasando. Si tienes un problema familiar, si estás mal de salud, si tienes una urgencia, no. Eso lo solucionas luego. Primero, ven a trabajar. ¿Está bien? A él no le interesa lo que esté pasando en tu vida personal. Tú no puedes parar la producción, como dicen. Entonces, el gerente, ¿qué le va a transmitir? Lo acusa de el dinero. No ha ido a trabajar. Él le confianza. La desconfianza. ¿Ya? Luego, ¿tenemos a quién? Pues tenemos también a Grete, la hermana. Grete, ¿qué simboliza? La alienación. Grete es la alienación. Es una alienada. Grete en un comienzo quiere al hermano, lo atiende, está pendiente de él. Pero después, como todos los demás lo rechazan, ella también empieza a rechazarlo. Ella también empieza a desear liberarse de él. Es la alienada, pues. Así como muchos de nosotros que somos alienados. Renunciamos a la esencia que tenemos como seres humanos, renunciamos a lo que somos nosotros como personas. ¿Para qué? Para actuar como los demás. Yo olvido lo que tengo, mis valores y mis principios humanos, que me hacen único, auténtico y original, y empiezo a comportarme como los demás, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de relacionarse. Lo hago todo como lo hacen los demás. ¿Cuántos de nosotros somos alienados? Nótenlo ustedes. Se alienan constantemente. Están muy alienados. Eso es lo que representa Grete. Lo que en el colegio, en tutoría ya se lleva en cole, ¿no? En tutoría te hacía el profesor recapacitar acerca de lo que era la presión de grupo. Te han hablado de la presión de grupo, ¿no? Cuando todo el grupo presiona a uno para que se comporte como ellos. Y ese uno se comporta como los demás. Es un alienado. Así que si tú tienes una característica, una personalidad, tú tienes tus propios valores que te hacen diferente, pues, y solamente para agradarle a los demás actúas como ellos, eres un alienado. ¿Me dejo entender? Claro, ¿no? Entonces, eso representa a Grete. ¿Y Grete qué es? Grete es la indiferencia. Al final va a ser la indiferente. Ella es la indiferencia. Le transmite eso a Gregorio. Y también tenemos a los otros. ¿Quiénes son? Los inquilinos, claro. Los inquilinos. Estos inquilinos representan la autoridad. Ellos son la autoridad social. Es la sociedad. La sociedad que excluye, la sociedad que rechaza, la sociedad que hace a un lado al que es diferente. Y nosotros somos también los inquilinos, porque nosotros excluimos al que es distinto a nosotros. ¿Verdad? Al que es diferente lo estamos haciendo siempre a un lado. Por orientación sexual, por cuestiones culturales, por forma de hablar, por manera de vestir, por color de piel, por etnia, por incluso religión, por cuestiones económicas, que es el mayor de los casos. Siempre estamos discriminando. Y para nosotros, la discriminación se ha hecho tan natural que hasta nos reímos cuando alguien hace una broma discriminatoria. Nos reímos, nos burlamos, lo tomamos como una chacota. ¿Por qué? Porque discriminar es algo muy natural en nosotros, pues. Y cuando tú te ríes, ahí date cuenta del nivel de deshumanización que tienes, pues. O sea, para ti, un acto discriminatorio, así sea en broma,
es de gracia, de mofa, porque estás deshumanizado. Esa es la sociedad en la que vives. Tú eres todo eso. Así que no digas que no eres. Esta novela te destruye, ¿no? Socialmente. Los inquilinos, ¿qué simbolizan? ¿Qué representan? Ellos son el repudio. Somos. A mí me echan la culpa. Yo acaso estoy poniendo, o me estoy riendo de un apellido. Llamo a las personas por el apellido y me mofo el apellido. Nada de eso. Eso es para las almas pobres. Bien. Ahora, Gregor Samsa va a experimentar con ellos. Este es el expresionismo. Odio, desconfianza, indiferencia, repudio. Es más, ellos entonces están teniendo una degradación ellos. La degradación de ellos no es física. Mantienen su apariencia. La degradación de ellos es espiritual. La degradación de ellos es espiritual. Espiritualmente están degradados. ¿Ya? Ahora, hay un personaje en Gregorio Samsa que pues le tiene cariño, pero también temor. Tiene sentimientos encontrados. Quiere ayudarlo, pero cada vez que lo ve, se asusta. ¿Quién es? Es la madre, claro. La madre. Ella quiere ayudarlo, pues, pero tiene temor, ¿no? La madre que representa la sumisión. Bien. Ahora, también al final de la historia, Grete, ¿qué simboliza? Al final de la historia, Grete es la esperanza familiar. ¿Por qué? Porque como Gregorio ha muerto y ya no va a poder mantener a la familia, a Grete hay que buscarle un buen marido para que pueda mantener a todos. Dentro de lo que es esta novela, la metamorfosis, existen también determinadas simbologías. Sí, hay otras simbologías, por ejemplo, el reloj, el sonido del reloj, que significa la vida rutinaria, o en algunos casos le ponen el horario. La vida rutinaria o el horario estricto, el reloj. Por ejemplo, también está la manzana, que el padre le va a aventar. ¿Qué significa? ¿O qué simboliza? El odio. El reloj y la manzana. Más que nada el reloj. Cuando Gregorio despierta, suena, ¿no? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es constante, pues, no cambia. Tu vida es igual, es rutinaria. Amaneces, te aseas, desayunas, tomas el bus, te sientas en la academia, escuchas la clase, 6 horas, te marchas, almuerzas, sales de la casa, tomas el bus, te sientas en la academia, 4 horas, vuelves a casa, cenas, estudias un momento, duermes, amaneces, te aseas, desayunas, tomas el bus, vienes aquí, 6 horas, sales, vas a casa, almuerzas, regresas, 4 horas. Esa es tu vida. Tu vida perdió sentido, ¿cierto? Esa es la metamorfosis a grandes rasgos en este breve ciclo de repaso. ¿Alguna duda, pregunta o consultas ahí? Ya, lo borramos. Lo borro. Tengo que hacer Edad Media Española. Ya no se cuenta. Ya, lo borro. Ya, ¿no? Bien. Ya no hay historias, están en ciclo de repaso ustedes. Además, esta novela deberían leerla, es muy cortita, ¿no? Y en ciclo de repaso ya los, pues, temas más importantes, los temas que se consideran más, es lo que se está desarrollando, ¿no? Tu primer ciclo de repaso, eso no. Primer ciclo de repaso. Y el tiempo se va más rápido cada vez más. Así que ya no podemos ir hablando más detallitos. Uno quisiera de repente hablar más sobre este tema, como normalmente se hace, pero solamente son cuestiones esenciales, cuestiones elementales,
que uno tiene que desarrollar en este ciclo de repaso. Bien, vamos a entrar, así como estamos desarrollando los temas más necesarios e importantes solamente, ya que el tiempo nos va a ganar, prácticamente ya no queda mucho, a la literatura de la Edad Media de España. Entonces, tenemos el medievalismo español. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media de España, vamos a entrar a su contexto. ¿Qué acontecimiento es el que están viviendo ellos? ¿El descubrimiento de América? No, es la reconquista española. Ellos han sido invadidos por los árabes, por los moros, y están reconquistando el territorio. Por eso es que también aquí se dan las famosas cruzadas o la Guerra Santa, ¿no? Porque se está dando el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Este periodo del medievalismo español está considerado como el periodo de formación. Es el periodo de formación. Es el periodo de los orígenes o el periodo de gestación. Esta Edad Media española nos trae, estamos viendo puntos muy importantes, en el siglo XI a las famosas jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes están consideradas como son las primeras manifestaciones literarias de España. Primeras manifestaciones literarias de España. Además, estas estaban compuestas ¿en qué? Compuestas en mozárabe. O algunos le dicen romance mozárabe. Entonces, está en árabe. No está todavía en español o en castellano como era en ese entonces. Además, también las jarchas eran poemillas amorosos, su temática era de amor, poemillas amorosos de 4 versos, colocados al final de ¿qué? Poemillas de 4 versos colocados al final de la muaxaja. ¿Qué cosa es la muaxaja? La muaxaja era un poema en lengua árabe. Poema en lengua árabe. Entonces, cuando los árabes invaden España, notan que los hombres de ese tiempo del territorio español cantaban unos poemas cortitos, llamadas jarchas. Eran de temática amorosa. Como les gustó a los árabes, pues estas jarchas, cada vez que estos árabes componían sus muaxajas, que era su poema en lengua original, al final de su poema, al final de la muaxaja, le ponían las jarchas, como si fuera pues una pequeña estrofa o una pequeña fuga. ¿Está claro? Esas eran las jarchas, primeras manifestaciones literarias de España. Luego aparece en el siglo XII el primero de los mesteres. ¿Cuál es? El único que vamos a ver también, el otro lo vamos a dejar, ¿no? El mester de juglaría. El mester de juglaría. Mester proviene de ministerium. Mester era el arte o el oficio. ¿Ya? Es el arte o el oficio. Ministerium, mester, arte u oficio. Juglar. Juglar proviene de iocus, que significaba entretener. Entonces, el mester de juglaría es el arte o el oficio de divertir o de entretener. Ellos cantaban, pero no solamente cantaban hazañas heroicas, sino que también daban a conocer algunos actos que tenían en su repertorio. Malabarismo, equilibrismo, actos circenses, entretenían. Por lo tanto, aquí aparece el famoso juglar. Aquí aparece el juglar. ¿Quién era el juglar? El juglar está considerado como el poeta popular de la Edad Media. Es el poeta popular de la Edad Media.
El poeta que cantaba para el pueblo. El poeta que cantaba en las calles y en las plazas. Por eso las características de ellos es que eran orales, cantaban oralmente. Los juglares en su mayoría eran anónimos, ¿no? Era anónimo y también era popular para el pueblo. Son características que tienen ellos. Ahora, este juglar, este poeta, tenía un repertorio. Cuando cantaba, ¿cuál era el repertorio? ¿Qué cantaban ellos? Ya les había dicho yo, ¿no? Ellos van a cantar hazañas heroicas, ¿cierto? Ellos cantan las hazañas heroicas. Ya está. Hazañas heroicas. Por lo tanto, ¿cómo se llaman estos cantos que exaltan las hazañas heroicas de los héroes de la Edad Media? ¿Cómo se llaman? Claro, ellos van a cantar los cantares de gesta. Los cantares de gesta, ya está. Cantares de gesta. Bien, precisamente vamos a ver nosotros a la máxima representación del mester, la máxima representación del mester de juglaría. ¿Cómo se llama? Cantar de Mio Cid. Algunos le dicen poema. Le puedes llamar si quieres poema. Pero el término poema recién se lo van a dar en 1912. Su estudioso Ramón Menéndez Pidal. En la Edad Media no le decían poema de Mio Cid, le decían cantar. Porque dicen que la palabra poema es una palabra que viene ya con la Edad Moderna, con el Renacimiento. Entonces, en la Edad Media, en lo que es el siglo XII, no tenían conocimiento de la palabra poema, solamente le decían cantar. ¿Está bien? Cantar de, no es del Mio Cid. Porque es cantar de mi Señor. No vas a decir cantar del mi Señor, pues. ¿No? Cantar de Mio Cid. Está considerado el cantar de Mio Cid, el tiempo corre, nos gana, está considerado como la primera manifestación literaria de España. No está escrita. Bueno, en su momento no estuvo escrita, ya después. Es la primera manifestación literaria de España en lengua castellana. Es la primera manifestación literaria en castellano, niños y niñas, en castellano. Entonces, pues, si a ti te preguntan y te dicen, ¿es la primera manifestación literaria de España? Si ahí termina la pregunta, jarchas. Pero si te dice, ¿es la primera manifestación literaria de España en lengua castellana? Mio Cid. Porque las jarchas no están en castellano, ¿en qué están? Mozart. ¿Está bien? Ahora, dentro de lo que es el cantar de Mio Cid, lógicamente vamos a encontrar aquí valores. Hay valores dentro de esta gran producción literaria, ¿no? Esta manifestación literaria. Tenemos nosotros el valor lingüístico. Hay un valor lingüístico. ¿Por qué? Porque es un castellano en proceso de formación. Te va a mostrar un castellano en formación. Ahí está el valor lingüístico. Luego, posee también un valor literario. ¿Por qué? Porque se ficciona a un personaje real. Se ficciona a un personaje real, a un personaje que existió. Existió Rodrigo Díaz de Vivar, ¿cierto? Pero se le va a ficcionar, claro, que mete a un león en una jaula, que el arcángel Gabriel se le presenta y le anuncia grandes victorias, que incluso, pues, después de muerto aparece, dice en el campo de batalla y sigue luchando junto a los españoles y los moros se ahuyentan. Está ficcionado, pues. Se le da la ficcionalidad. Y el otro valor que tiene es el valor histórico. ¿Por qué?
Porque el personaje y los acontecimientos son reales. El personaje y los hechos son reales. ¿Ya? Es eso. Todo lo que se está viviendo es real, pues, ¿no? Dentro de lo que es la reconquista española. Ahora, pues dentro de lo que es el Cantar de Mío Cid, tenemos el posible autor. ¿Quién es? Bueno, vamos a nombrar los datos más importantes. Dicen que fue compuesto por dos juglares, ¿no? De Medinaceli y el otro de San Esteban de Gormaz, ¿ya? Pero algunos le dan la posible autoría a este señor, a Per Abad. Per Abad o Pedro Abad. Per Abad. Dicen que él lo transcribió en el siglo XIV, en el año de 1307. Entonces, Per Abad, ¿qué fue? Per Abad fue el transcriptor, lo puso del oral a lo escrito. Fue el transcriptor. Él es el posible autor. ¿Qué más? Pues también este Cantar de Mío Cid fue hallado y reconstruido. ¿Cómo es eso? Esta transcripción que hizo Per Abad se perdió en el tiempo. Y ya después fue encontrado muchos años después por Tomás Antonio Sánchez. Tomás Antonio Sánchez lo va a encontrar en el siglo XVIII, en el año de 1779. Siglo XVIII, en el año de 1779. Esta transcripción de Per Abad fue encontrada ese año y estaba mutilada, le faltaba la parte inicial, la parte del destierro. Y como le faltaba esa parte, Tomás Antonio Sánchez le va a completar con la famosa crónica de los 20 reyes. La crónica de los 20 reyes de Castilla. Ahí se cuenta la historia de los 20 primeros reyes castellanos y se habla de Alfonso VI y el lío que tuvo con Rodrigo Díaz de Vivar. Son datos muy importantes que tienes que saber. Ahora, dentro de lo que es el Cantar de Mío Cid, ¿qué predomina? A ver, predomina el epíteto épico. Predomina el epíteto épico. ¿Te recuerdas de la Ilíada y la Odisea, no? Claro que sí, la Ilíada y la Odisea, te recordarás. Ahí se da denominaciones a los personajes. Por ejemplo, tienes tú aquí, ¿a quién le dicen? El de la barba bellida. El de la barba bellida. ¿Quién es? El personaje central, pues, ¿quién es? Rodrigo Díaz de Vivar. Los otros epítetos son conocidos, pues. El que en buena hora ciñó la espada, el que en buena hora nació, son otros epítetos que se le da. Por ejemplo, le dicen el de León. ¿Quién es el de León? El rey. ¿Cómo se llama el rey? Alfonso VI. Alfonso Ugarte no es. Alfonso VI. ¿A quién le dice el brazo diestro del Cid? El brazo diestro no es Antolínez, es su primo. Álvar Fáñez de Minaya. ¿A quién le dicen el que bien anda? Viene Mío Cid sentado sobre el que bien anda. ¿Cómo se llama? Babieca, ¿no? El caballo. Y así, ¿no? A varios de los personajes. Entonces, predomina el epíteto épico. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es el Cantar de Mío Cid, ¿cuál es el tema central que desarrolla esta historia? El tema es el honor del Cid.
¿Por qué para Rodrigo Díaz de Vivar el honor es importante? ¿Por qué para Rodrigo Díaz de Vivar el honor es importante? Para él, el honor es importante porque representa posición social. El hombre que en la Edad Media tenía posición social se podía relacionar con duques, con condes, con infantes, es más, hasta con papas. Entonces, si no había honor, eras un vasallo cualquiera, pues. Eras un siervo cualquiera, había que tener honor. ¿Y cómo obtiene ese honor? Ese honor lo va a obtener siendo un vasallo leal y fiel. Es un vasallo fiel al rey Alfonso VI. Es muy fiel al rey. ¿Ya? Vasallo fiel al rey Alfonso VI. Aparte de que es buen esposo, aparte de que es un hombre considerado como buen padre, muy religioso. Ahora, Rodrigo Díaz de Vivar es el personaje central. En torno a él giran los acontecimientos. La estructura, ¿cuántas partes tiene? Tiene 3 partes. La primera parte, ¿cómo se llama? Destierro, ya. La segunda parte, ¿cómo se llama? Todas, muy bien. Y la tercera parte, ¿cómo se llama? Afrenta. Ahora, cada una de estas partes va a tener un subtema que va a girar en relación al honor. En el destierro, ¿cuál es el tema que genera el destierro? ¿Por qué destierran al Cid? Por una calumnia. Entonces aquí el tema es la calumnia. En la segunda parte, los infantes de Carrión se quieren casar con las hijas del Cid. ¿Por qué? Porque las aman por ambición. Muy bien, aquí el tema es la ambición. Y en la tercera parte, los infantes de Carrión quieren, pues, humillar al Cid. ¿Lo van a hacer a partir de qué? De sus hijas, ¿no? Entonces es una la cobardía. ¿Bien? Son los subtemas que giran en relación al cantar de Mío Cid. Entonces, así va. Rodrigo Díaz de Vivar va a ir a Sevilla. Y en Sevilla se va a entrevistar con el rey moro llamado Al-Mutamiz. Al-Mutamiz va a hacer su queja y le va a decir, así como el rey Alfonso VI pide el pago de los tributos, debería protegernos de sus vasallos que entran a estas tierras, roban, saquean, abusan de las mujeres. Entonces, ¿quién era ese responsable? Era el conde García Ordóñez. Rodrigo Díaz de Vivar entonces va a marchar a un pueblito que se llama Cabra. No es Cabrapata. Y en Cabra va a tomar preso al conde García Ordóñez, a quien le dicen el Crespo de Grañón. ¿Y qué le va a hacer a Ordóñez? Le va a reclamar, ¿por qué haces eso y a nombre del rey? ¿Por qué haces quedar mal a la corona? Y Ordóñez le dice, eso es mentira, ese rey Al-Mutamiz te ha mentido para no pagar los tributos. El Cid molesto, como sabe que está mintiendo este conde García Ordóñez, le toma de las barbas y se lo arranca por completo, de cuajo. Le hace lo que se conoce como la mesada de barba. Para los hombres de la Edad Media, pues, esta era una gran ofensa. El conde García Ordóñez, molesto por la humillación, va a ir donde el rey Alfonso VI. ¿A dónde? ¿A qué reino? A Castilla. ¿Y qué va a hacer el conde García Ordóñez? Va a indisponer al Cid. Le va a decir al rey, el Cid te está robando, se está quedando con buena parte de los tributos, de los tesoros, de las riquezas que él cobra, quiere tener poder y luego quitarte la corona. El rey Alfonso VI se siente indignado. ¿Cómo su mayor hombre de confianza, su vasallo fiel, le va a estar haciendo eso? Así que el rey Alfonso VI, molesto por ese acto de traición, va a lanzar el edicto, la orden del destierro del Cid.
El Cid tiene que desterrarse en un plazo de 9 días. Entonces, ese destierro, ¿qué significó para Rodrigo Díaz de Vivar? Es la primera pérdida del honor. La primera pérdida del honor del Cid. El Cid va a tener que salir de su lugar. ¿De dónde es él? Gracias. ¿De dónde es él? De Castilla, sí, de Castilla, pero es de un lugarcito. Su mismo nombre lo dice, pues. ¿De dónde es? ¿De qué lugar es? Vivar. El pueblo se llama Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Los caballeros en Edad Media decían llamar de esa manera. Así como tú ahora, pues tendrás tu nombre y le pones eso, el lugar donde vives. ¿Dónde vives? Cabrapata, dice ella, por ejemplo. Supongamos que se llame Ana. Ana de Cabrapata, ¿ves? De Viña Chiquita, dicen esto. Bueno, Viña Chiquita se llama el lugar, sí, pues el pequeño caserío, ¿no? Ahora, el lugar ese de diversiones se llama el Scarlet, dicen, ¿no? Así decía en la boleta, ¿yo qué culpa tengo? En la boleta, así es en su panel. Bien, él va a salir entonces de Vivar. En el destierro, ¿quiénes lo están acompañando? Sus vasallos y su familia. Vasallos y familia, soldados, todos dispuestos a acompañar al destierro al Cid. Ahí es donde el Cid no tiene pues cómo sustentar sus gastos, porque está prohibido como hombre desterrado de llevarse sus riquezas y tesoros. Entonces, ¿qué va a hacer? Le dice a Antolínez, consigue dinero, porque va a dejar lo que tiene, pues. Y Antolínez va a ir donde los judíos, Raquel y Vidas, prestamistas, ¿no? Estos eran unos vividores, pobrecitos. Más tacaños eran estos. Y a Raquel y Vidas les va a decir Antolínez, el Cid ha sido desterrado y no puede llevarse riquezas y tesoros. Quiere hacerles un trato. Ustedes le dan 600 monedas de oro y él les deja todos los tesoros que tienen. Y Raquel y Vidas, pues ambiciosos, aceptan el trato. Al final, pues Martín Antolínez les va a hacer la estafa, ¿no? ¿Con qué los va a estafar? Con 2 arcas de arena. Claro, los estafadores quedan estafados. ¿Ya? Con 2 arcas de arena. Ni para eso sirven los judíos. Los judíos son los que mueven el mundo. Ni los tomes tú con bastante subestima. Esos son los que manejan el mundo. Gente más rica del mundo son judíos. Ahora, luego de eso, Rodrigo Díaz de Vivar no puede llevarse a su familia al destierro, porque pues está en un ambiente muy convulsionado, ¿no? La guerra entre moros y musulmanes, y su esposa y sus hijas no van a estar ahí. Así que llega a un lugar llamado Burgos. En Burgos le niegan ¿qué cosa? Le niegan posada, claro, le niegan así. Como le han negado posada, Rodrigo Díaz de Vivar va a dejar a su familia e hijas. ¿Cómo se llama su esposa? Jimena, ¿no? Y sus 2 hijas, Elvira y Sol. Va a dejar a su esposa e hijas en el llamado Monasterio de San Pedro de Cardeña. En el monasterio de Cardeña. En ese monasterio de San Pedro de Cardeña, el que administra es el abad Don Sancho. Así que a ese abad Sancho le deja dinero para los gastos que mi familia puede ocasionar. Y si mi familia gastase más de lo que estoy dejando, yo cuando regrese le voy a pagar hasta 4 veces el valor de lo que se ha gastado. Deja ya la familia. Y él va a marchar pues al destierro. Y cuando va a marchar al destierro, él no es un hombre vengativo. Él quiere recuperar su honor, ¿verdad? Y lo va a hacer, pues. ¿Cómo?
reconquistando el territorio español y luego entregándoselo al rey Alfonso VI. ¿Tú quisieras recuperar tu honor en algún momento? Claro. Entonces él va a ir a lugares como Zaragoza, Salamanca, Castejón y este que se llama Alcócer. Zaragoza, Salamanca, Castejón y Alcócer. Reconquista esos territorios pequeños. En Alcócer incluso se va a dar el primer regalo al rey. Le envía al rey. ¿Quién es el que lleva los regalos? Es Minaya, su primo, Álvar Fáñez de Minaya. El primer regalo al rey en Alcócer. El rey Alfonso VI no se siente complacido. ¿Qué cosa? Esos reinos son pequeñitos, no tienen importancia. Como el rey no perdona al Cid, Rodrigo Díaz de Vivar va a marchar a un reino que se llama Barcelona. En Barcelona, ¿quién se enfrenta? Se va a enfrentar al conde Ramón, claro, a Ramón de Berenguer. Le va a ganar la contienda y es más, no lo va a tratar mal cuando lo tiene prisionero. Comparte la comida, comparten la mesa, se da un acto de edad aquí. O sea, Rodrigo Díaz de Vivar sabe respetar al enemigo. Es por eso que el conde Ramón de Berenguer, cuando es liberado, pues le ofrece sus respetos, ¿no? Y le dice, sabes tratar muy bien al vencido. Y ahí Rodrigo Díaz de Vivar adquiere esta espada que se llama colada. ¿Por qué se llama colada? Porque estaba hecha de acero colado, un acero árabe, de ahí tiene la denominación. Aquí se da el segundo regalo al rey. Más caballos de los más finos. Pero el rey tampoco le perdona. ¿Qué cosa? Barcelona. Claro, el rey es así, pues, ¿no? No le perdona. Barcelona ni que fuera tan gran cosa, dice, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar entonces va a marchar ¿a dónde? Al reino más importante para los españoles en su reconquista. Se llama Valencia. Valencia. ¿Cómo le decían a Valencia? Le decían la mayor. La mayor le decían a la ciudad. En Valencia, ¿a quién vence? Vence a Yusuf. Vence al rey moro llamado Yusuf. ¿Qué más hace? Como ha vencido a Yusuf, instaura el cristianismo. Instaura el cristianismo. Rechaza la religión musulmana. Y es más, aquí también ya se está dando la casi unificación de España. Entonces, el Cid que ha obtenido, aquí va a obtener el Cid obtiene poder, riqueza. El Cid tiene la misma importancia que cualquier rey. Es un hombre poderoso, igual a cualquier rey. Si él hubiera querido, se queda gobernando en toda España, si él lo ha unificado. Pero él no quiere eso, él quiere solamente el perdón de su rey. Entonces, aquí se da el tercer regalo. Es el tercer regalo al rey. Cuando se entera de lo que ha pasado, de lo que el Cid le está enviando, las riquezas de Valencia y que ha reconquistado el territorio a su nombre, le dice a Minaya, ¿qué es lo que quiere tu señor? Y Álvar Fáñez de Minaya le dice, él quiere reencontrarse con usted a las orillas del río Tajo. Pero antes de eso quiere ir a ver a su familia, reunirse con ellas, con su esposa y con sus dos hijas. Y el rey acepta. Entonces, el Cid va a esperar ¿a quién? Al rey Alfonso VI a las orillas del río Tajo. No es el río Nilo, es el río Tajo, Nilo. Ya, el río Tajo. Pues aquí se va a dar ¿qué cosa? La reconciliación con el rey.
Rodrigo Díaz de Vivar va a estar esperando al rey, ¿no? Y se van a amistar, se va a dar la reconciliación. Pero cuando el rey va a las orillas del río Tajo, le dice a Rodrigo Díaz de Vivar, he recibido la visita de los infantes de Carrión y ellos piden a tus hijas por esposas. Rodrigo Díaz de Vivar no quiere dar a sus hijas a esos muchachos porque son sobrinos del conde García Ordóñez, el que lo ha difamado. Pero como el rey se lo está pidiendo, entrega a sus hijas y se dan las bodas de las hijas del Cid. Las bodas de las hijas a las orillas del río Tajo duran 15 largos días. Como se han casado con los infantes de Carrión. Los infantes son los príncipes. ¿Y estos infantes cómo se llaman? Diego y Fernando. Con Diego y Fernando. ¿Ya? ¿Qué ha pasado aquí? Como sus hijas se han casado, se da la restauración del honor. El rey lo ha perdonado y se da la restauración del honor. Ya estamos nosotros en la segunda parte del cantar. La segunda parte del cantar es desde Valencia. ¿Ya? Entonces tú ya tienes la primera parte desde el destierro, la segunda parte desde lo que es Valencia. Y luego, Rodrigo Díaz de Vivar, pues, va a llevar a sus dos yernos a cuanto enfrentamiento tiene con los moros. Sus yernos son unos cobardes, no participan en las batallas. Hasta que Rodrigo Díaz de Vivar se va a enfrentar ¿a quién? A Búcar. ¿Rey de dónde? ¿De este? ¿Rey de dónde es Búcar? De ahí. Búcar es rey de Marruecos. Casi escribo de ahí. Rey de Marruecos. Aquí lo va a vencer y va a obtener ¿qué espada? Claro, aquí viene la tizona. ¿Por qué se llama tizona? Porque viene de tizón. Tú cuando prendes tu mondongo atizas el fuego, ¿no? Prendes la leña. Entonces, atizar es encender, pues. Tizona significa fuego ardiente, brasa ardiente. Los infantes de Carrión han demostrado otra vez su ineficiencia. Ellos son ineficientes. Y al mostrarles su cobardía también, es que Rodrigo Díaz de Vivar, para que no se sientan mal, les va a obsequiar las espadas. Claro. Obsequia sus espadas. Obsequia sus espadas a los dos infantes de Carrión para darles confianza, ¿no? Luego de eso, se va a dar lo que se conoce como el episodio del león. A Rodrigo Díaz de Vivar le regalaban cosas los árabes, los moros. Y un día le regalan un león. Al ver al león fuera, que se había escapado de la jaula, los infantes de Carrión se escapan. Uno se esconde debajo de la cama del Cid, otro se trepa a las ramas de un árbol. Los soldados se burlan y se ríen ante ese acontecimiento. El Cid sale, toma al león, lo mete a la jaula y todos impresionados. A un animal tan enorme lo ha dominado, lo ha sometido. Entonces los infantes de Carrión otra vez son la burla de los soldados y se sienten humillados. Y ellos dicen, vamos a humillar al Cid. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Con él directamente? No, lo van a hacer como lo hacen los cobardes, con las hijas. Entonces, si en algún momento tú actúas como estos infantes de Carrión, eres un cobarde, pues. Porque los cobardes, cuando quieren agredir u ofender a una mujer, la alejan de su casa, la alejan de la familia, la llevan a un lugar oscuro, solitario, donde nadie pueda verles, y ahí las maltratan, las insultan, las humillan, las ofenden, las ultrajan y luego se escapan cobardemente, ¿no? Eso hicieron ellos. Así que ya sabes, si un día tú actúas así, ojalá que nunca, estás siendo un reverendo cobarde, ¿ya? Recuérdate, desde el momento en el cual te estés ofendiendo, insultando a una mujer, así sea en cualquier ladito, así sea una pequeña palabrita, eres un cobarde, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Las van a llevar hasta dónde? Se sienten aludidos. El Rosedal de Corpes.
Es un bosque de robles, robledal, ¿ya? Por eso se llama la afrenta de Corpes. ¿Y qué va a pasar aquí? Se da la afrenta a las hijas. Se da la afrenta, es decir, el ultraje a las hijas del Cid. Las golpean, las maltratan y las dejan moribundas, que se mueran ahí, ¿no? Pues Rodrigo Díaz de Vivar, al enterarse del acontecimiento, ya estamos nosotros, pues, en la tercera parte, desde Búcar de Marruecos, pues, va a ir donde el rey Alfonso VI y le va a decir, usted ha pedido la mano de mis hijas, mire lo que han hecho esos hombres. Y el rey Alfonso VI le va a decir, te voy a dar las famosas Cortes de Toledo. ¿Por qué? Porque Rodrigo Díaz de Vivar, así como el rey Alfonso VI, saben que este ultraje ha significado ¿qué cosa? ¿La segunda qué? Pérdida del honor. La segunda pérdida del honor del Cid. ¿Ya? Ahora, en las Cortes de Toledo también se les llamaba como el juicio de ¿qué? El juicio de armas. Duelo a muerte, ¿entre quiénes? Los infantes de Carrión, el Cid no, sus vasallos, diestros en la guerra. Y el padre de los infantes de Carrión, Azur González. Claro, cada vez que tú haces algo mal, cada vez que lo echas a perder todo por tus equivocaciones, ¿quién te tiene que arreglar tus problemitas? Tu papá, ¿no? Papá tiene que asumirlos todo. Eso te va a pasar algún día de hacer cosas que papá va a tener que hacerlo todo, ¿no? Azur González, ¿contra quiénes? En un duelo a muerte, si es que vuelve. Claro, en ese duelo van a enfrentarse Antolines, Bermúdez, Martín Antolines, Pedro Bermúdez y Muño Gustíos. Lógicamente los hombres del Cid vencen. Piden la devolución de las espadas y ellos las van a obtener, ¿no? Se les va a dar a cada uno las espadas, la tizona y la colada. Una vez que la regresan, Rodrigo Díaz de Vivar se les va a entregar a sus dos vasallos, a Martín Antolines y a Pedro Bermúdez. Aparte de eso, piden la disolución del matrimonio, que los matrimonios se disuelvan. Las muchachas quedan libres. Rodrigo Díaz de Vivar entonces ha restaurado su honor. Aquí se da la restauración del honor. Rodrigo Díaz de Vivar cree que sus hijas no van a poder casarse otra vez, pero se equivoca. A los días se aparecen los infantes de Navarra y Aragón y piden la mano de las hijas. Así que se dan las segundas bodas de las hijas del Cid. ¿Con quiénes? Se van a casar con los infantes de Navarra y Aragón. Muchachos de reinos mucho más ricos y más nobles. Y se van a casar con los infantes de Navarra y Aragón, pues son muchachos que se llaman Iñigo Gimenón y Ojarra Gimenón. Entonces, ¿qué va a pasar con estas bodas? Rodrigo Díaz de Vivar se emparenta con la más alta nobleza. Se emparenta con la más alta nobleza española. ¿Bien? Con la más alta nobleza de España, de la más grande familia española. El juglar que va contando la historia dice que Rodrigo Díaz de Vivar muere años después. Viejo, nunca perdió una sola batalla contra los moros y dicen que su muerte se dio en la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés. Bien, eso es lo que se podría decir el cantar de Mío Cid. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Tú tienes que saber que este cantar de Mío Cid
posee rima sonante, es decir, tiene rima sonante y también irregular, es decir, los versos no tienen la misma cantidad de sílabas métricas. Rima asonante y métrica irregular. Mejor le pongo métrica porque si no te vas a olvidar. Y métrica irregular. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Nada. Se han quedado calladitos. Las claves entonces. La 3 dice, semana 3, lo que habíamos dejado en la clase pasada. Y lo demás lo van haciendo ustedes teniendo la información. 1. ¿Es característica del romanticismo? ¿Predominio de los sentimientos sobre la razón? Sí. ¿Subjetividad y naturaleza? Sí. ¿Nacionalismo y deseos de libertad? Sí. ¿Apego a la Edad Media? Sí. ¿La alternativa? La E. Todas las anteriores son características del romanticismo. 2. Una de las siguientes obras no pertenece al romanticismo europeo. No pertenece a la alternativa C. Romeo y Julieta. Es verdad. Es muy sentimental la historia, pero pertenece al tiempo del Renacimiento. No es romanticismo. La C. 3. Descarte la relación incorrecta. Goethe-Werther. Sí es. Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Sí es. Becker-Rimas. También. Dumas, Los Tres Mosqueteros. También. Flaubert, El Gato Negro. No, Flaubert es autor de Madame Bovary. La historia de una infidelidad, ¿no? De una mujer que engaña a su esposo con los amantes. Y El Gato Negro le pertenece ¿a quién? A Edgar Allan Poe, ¿no? El romántico norteamericano, autor de las narraciones extraordinarias. La E no es. 4. La historia de un amor ideal e imposible con la consiguiente muerte del protagonista se narra en la siguiente obra de Goethe. ¿Cuál es? Werther, claro, pues Werther es el muchacho considerado el héroe romántico, como le explicamos en la clase pasada, porque él, pues, lejos de causar daño a los demás, pues, pone fin a su vida, ¿no? Para no ocasionar mayores problemas. Es Werther, o Werther, como debería ser en su pronunciación. El efecto Werther se la va a dar con él, ¿no? Claro, los muchachos van a sentirse identificados con Werther o con Werther y todos van a suicidarse como él. Se van a pegar balazos los varoncitos y las mujercitas se van a aventar desde los puentes a los ríos y ahí terminaban ahogadas. 5. Obra de Víctor Hugo en la que se plasman los postulados del romanticismo. Es Cromwell. Hablamos en la clase pasada de la batalla del romanticismo, ¿verdad? 2 momentos. Cromwell en 1827, ahí estaban los postulados del romanticismo. Y Hernani, estrenado en 1830, donde se da el nacimiento oficial del romanticismo. ¿Cuál es la alternativa? B. 6. Personaje precursor del movimiento romántico y héroe por excelencia. ¿Quién es? Werther o Werther, la D. 7. Agua, puro elemento donde quiera. Abandonas tu mansión subterránea. Hierbas verdes y flores brillante color. Plantas con sus bayas surgen hacia la vida, adornan tu cortejo y en el estío, cuando el sol arde, veloces insectos resplandecen y volando te siguen. ¿Qué característica del romanticismo está ahí? La tendencia y la idealización a la naturaleza. Muy bien, la B, claro que sí, la B. La C, perdón, la C. 8. La vieja señorita Michoniu llevaba sobre sus ojos fatigados una visera graciente de tafetán verde con un borde de alambre de latón que habría asustado al ángel de la piedad. Su chal de franjas delgadas y lloronas parecía cubrir un esqueleto. Tan angulosas eran las formas que cubría. ¿Qué ácido habría despojado a aquella criatura de sus gracias femeninas? A partir del fragmento citado, perteneciente a la novela Papá Goriot de Honoré de Balzac, ¿qué característica del realismo sobresale? ¿Cuál es? La B. ¿Qué está haciendo? Está describiendo a la señora Michoniu, su apariencia y su forma de vestir. Entonces, ¿cuál es? La B, ¿no? Describe detalladamente los rasgos y vestimenta de un personaje. 9. Fueron un conjunto de jóvenes rebeldes de fines del siglo XVIII que protestaron contra los abusos del despotismo moralista. Luchan por los derechos de la libertad y se oponen a la ilustración. ¿Quiénes fueron? Claro, te está dando el dato. Conjunto de jóvenes rebeldes de fines del siglo XVIII son el Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu. No es el dulce estilo nuevo. El dulce estilo nuevo aparece en el siglo XIII. Estamos en el siglo XVIII. 10.
Es un poema dramático de Víctor Hugo en 3 actos y representados por primera vez en 1830. El estreno de este drama desencadenó una verdadera batalla entre clásicos y románticos. Así se firmará el deceso del neoclasicismo con el triunfo de los románticos. Nos referimos a Hernani, ¿no? Hernani, la E de Víctor Hugo. 11. Escritor, crítico, pintor y académico francés. Considerado uno de los más grandes exponentes del romanticismo y de la literatura francesa en general. ¿Quién es? El niño sublime, así se le llamaba a Víctor María Hugo. La C. 12. Fue una literatura que cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, allá está el dato, la belleza de la mujer, otro dato, y la naturaleza silvestre, otro dato. Además, habla de castillos en ruinas, del terror, de lo inverosímil y de las autobiografías, y también retomó temas medievales. ¿Qué movimiento es? ¿Realismo? ¿Están seguros? Es el romanticismo. Te está diciendo figura del héroe, belleza de la mujer y naturaleza. Y naturaleza, ¿no? 13. Los aullidos de esta mujer que sigue gritando y desvariando salen de una celda subterránea que tiene una estrecha ventana a la calle con 2 barrotes de hierro. Es la célebre Tour Roulant, donde algunas mujeres afligidas se entierran en vida para hacer penitencia, rogando, clamando por un milagro. El pueblo le llama el agujero de las ratas a esta sombría y húmeda cavidad. Lo anterior hace referencia al personaje de la novela Nuestra Señora de París. ¿Cómo se llama? Gudula. No puede ser Paquita, porque Paquita no está encerrada, no está loca ni nada parecido. Es Gudula. ¿No? Así la llaman ya a Paquita cuando ha enloquecido. 14. La literatura propone una mirada centrada en el ser humano y en su existencia cotidiana. Ya te dio el dato. Dándole la espalda a los temas mitológicos, religiosos, fantásticos y oníricos, prefiriendo en cambio la denuncia social y la política. ¿Cuál es? El realismo. Ahí están los datos. Te vuelvo a repetir como siempre. La respuesta está en la pregunta. Hay datos que te van a direccionar siempre. 15. El realismo tuvo por objetivo ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? La C. Buscar del arte y la literatura en la cotidianidad del ser humano, en los conflictos propios de la época y los cambios sociales. La C, ¿no? 16. Doctrina filosófica de los realistas. ¿Cuál es? Positivismo. Estaba en la pizarra. Me están repasando. Positivismo. Método de observación. Solo la verdad se adquiere con la experiencia, decían los positivistas. 17. No corresponde al realismo. La E. La intención didáctica y moralizante es característica propia de los neoclásicos. Los neoclásicos buscan eso. Son altamente moralistas, ¿no? 18. Obras realistas excepto la E, Los Miserables. ¿A quién le pertenece? A Víctor María Hugo, del romanticismo. 19. Proyecto novelístico de Balzac. La comedia humana. Retrató a París del siglo XIX, a cada uno de los estratos sociales, con sus vicios y sus defectos. 20. ¿Cuál de los siguientes autores no es del realismo? La D. James Joyce es el autor del Ulises, una novela de la vanguardia. James Joyce es uno de los primeros en insertar el monólogo interior en la literatura. Su personaje monologa mucho en el Ulises. James Joyce, autor irlandés. La D no es. 21. ¿Cómo se llama la corriente que sale del realismo? Naturalismo. ¿Se caracterizaba por qué? Por la crudeza, ¿verdad? Por lo grotesco que exhibía en sus novelas. 22. Personaje de la novela Nuestra Señora de París, que es coqueto, superficial y lujurioso. ¿Quién es? Febo. Febo es una persona que solamente busca la pasión carnal con Esmeralda. No quieren más nada con ella, ¿no? Solamente pasar el momento. Febo, el militar. 23. Narrador francés que fue un trabajador infatigable. Elaboró una obra monumental de varias decenas de novelas. Ahí está el dato. ¿Quién es? Honoré de Balzac. Decenas de novelas, casi 100 novelas, ¿verdad? Claro, no llegó a la cantidad que él había deseado. 24. Era la zona de París medieval habitada por mendigos, ladrones y prostitutas. Recibió ese nombre porque sus habitantes de día pedían limosna y eran discapacitados, y de noche recuperaban milagrosamente la salud y eran delincuentes. ¿Cómo se llama? Corte de los Milagros. El líder se llama Clopin o Clopin
y ahí pertenece Esmeralda, ¿no? A ese submundo. 25. En la novela Nuestra Señora de París, este personaje es el antagonista, es decir, el antihéroe de la novela. Un hombre complejo y desgarrado por sus pasiones, obsesionado, enloquecido. ¿Quién es? Claudio Frollo, el amor enfermizo de un hombre hacia una mujer, no hasta causarle la muerte. De repente tú eres como Frollo, ¿no? Obsesivo, obsesiva. 26. A finales del siglo XVIII, ya está el dato, surge un nuevo tipo de arte que carece de vínculos, libre de tradiciones y convencionalismos. Libre, otro dato, ¿ah? Lucha contra la razón, otro dato. Protestan contra los abusos del despotismo y se oponen a la ilustración. ¿A quiénes? ¿O a quién menciona o a qué movimiento menciona? ¿Cuál es? ¿Siglo de las Luces? No. ¿La C? ¿El dulce estilo nuevo? No. Es el Sturm und Drang, pues. Finales del siglo XVIII. Se oponen al racionalismo, buscan libertad. La base del romanticismo. 27. Novela que narra la tragedia amorosa del personaje principal. Es objeto de amor y deseo de 4 hombres. Nuestra Señora de París. ¿Quiénes son los 4 hombres? Quasimodo, Frollo, Febo y Pedro de Gringoire, el poeta, ¿no? 28. Es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, ya te dio el dato. Basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares y grotescos. ¿Cómo se llama? Naturalismo, ahí está el dato, vulgar y grotesco. Naturalismo, la E. 29, esa ya está, ¿no? Repetida. Honoré de Balzac, la C. 30, el realismo, movimiento literario que surge contra los excesos del romanticismo, generalmente emplea el método de observación para plasmar un determinado contexto, el mismo que fue influencia del positivismo, realismo, positivismo. 31, el realismo surge como reacción contra el romanticismo y asume como objeto de su formulación estética, ¿qué cosa? La realidad, ese es su punto de inspiración. Quieren reflejar la realidad tal y como es, así como una fotografía en cada uno de los detalles. 32. El positivismo es una doctrina filosófica que basó su método científico en la observación, método que aprovechan los escritores realistas para describir ¿qué cosa? Claro, el positivismo sí surge como doctrina filosófica para que los realistas puedan reproducir la realidad. 33. Novelista francés que junto a Stendhal dieron inicio a la escuela realista, alabado por su objetividad y la esmerada perfección de su estilo. ¿Nos referimos a quién? Honoré de Balzac. Junto a Stendhal son los iniciadores del realismo. La novela Papá Goriot, ¿cómo inicia? ¿Con qué inicia? La descripción de la casa Beaucaire o casa Bauker, ¿no? Que significa o simboliza los estratos sociales. 35. He tratado de dar una idea de las diferentes comarcas de nuestro bello país, con sus clases, sus banqueros, sus negociantes, sus empleados, sus militares, sus políticos, sus ramas de dinero y la ambición. Con lo anterior, Honorato de Balzac se refiere a su proyecto titulado Papá Goriot. ¿Se llama su proyecto? ¿Cómo se llama? Comedia humana. Dentro de la comedia humana está Papá Goriot. 36. Personaje en la novela Papá Goriot que deseaba ingresar al mundo de la burguesía y la nobleza decadente, donde se encuentran Anastasia, Restaud y Delfina en un Singen. ¿Quién es? Eugenio de Rastignac, el muchacho que es de la revista, ¿no? Cuídense muchísimo, niños. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.